Acompañarnos a nuestro informe central a cargo del Bicho Amaral, donde tenemos noticias de último momento que han sacudido el ambiente político. Seguramente, bueno, ustedes estarán al tanto, ¿no? Esta gran inversión. Y la verdad no tenemos la bola de cristal. Empezamos a trabajar en este informe y la promo empezó a salir el viernes, sábado de la semana pasada. Y no sabíamos, no teníamos forma de saber que el anuncio de la oficialización de la instalación de la segunda planta de UPM se iba a hacer ayer, de mañana. Pero ellos sabían que salía Santuiseño. Y vos decís que por eso se apuraron. Sí. Quizás, ¿no? Pero bueno, ¿es una buena noticia? Y es una buena noticia, sí. A ver, 3.000 millones de dólares, sabemos cómo está la economía del país y sin duda, ¿no? que son bienvenidos. Aunque en rigor, y esto es algo que en las últimas horas se pudo saber, no necesariamente podemos asegurar 100% que esa inversión millonaria se va a concretar. Probablemente sí, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos? Seguramente muchos de ustedes leyeron un posteo en Facebook que hizo esta mañana el abogado Oenir Sartú. Lo estamos viendo aquí. Lo tituló La nueva trampa. Y escribió lo siguiente: acabo de leer el contrato complementario que se firmó el 15 de julio. La cláusula 4.2.2.2 es la clave. Le permite a UPM dejar sin efecto todo el negocio, incluso después de la decisión final de inversión. La decisión final de inversión es la que justamente se hizo en las últimas horas. Pero le permite dejar sin efecto todo el negocio por su voluntad, sin pagar multa, solo con un preaviso de 1 año. O sea, la decisión final de inversión solo obliga a Uruguay. UPM, mientras no invierta mucha plata, puede retirarse sin consecuencias. Ahora se entiende por qué aceptó anticipar la decisión de invertir, haciéndole una gauchada electoral al partido de gobierno. Acá hay una interpretación que hace Oenir Sartú, ni que hablar, ¿no? Esto de la gauchada que UPM le está haciendo al gobierno. Pero hay un dato que es cierto. Sí, efectivamente. Tenemos el contrato complementario firmado el pasado 15 de julio y que entró a regir a partir de esa decisión final de inversión. Ahí dice finalización por UPM por conveniencia, dice. UPM podrá emitir una notificación por escrito de finalización de contrato por razones de conveniencia y a su entera discreción. O sea, lo decide ella y por sola su conveniencia. La presente potestad no tendrá valor alguno si UPM no comunica por escrito su intención de ejercerla con un preaviso no menor a 1 año. Sabes que yo hoy veía a distintos jerarcas del Poder Ejecutivo, entrevistados por colegas, por periodistas, y dicen, ¿y esta cláusula cómo es? Así que ellos pueden dar marcha atrás cuando quieran, decir nos vamos, y mientras tanto el Estado uruguayo se está comprometiendo y está realizando una inversión multimillonaria y quedamos vestidos, peinados y se suspende la fiesta. Sí. No sabían qué responder. Yo veía a Danilo Astori, veía a Víctor Rossi, ministro de Economía, ministro de Transportes, y bueno, no leí eso. Tengo entendido y me dicen del Poder Ejecutivo que la semana que viene van a dar información desde el gobierno a este respecto y de toda la inversión. Pero acá hay que contextualizarlo, ¿no? Porque ya en el contrato o en el acuerdo que estaba vigente se estipulaba que el Estado uruguayo tenía que realizar una cantidad de inversiones, muchas de las cuales hemos sido testigos, la licitación del tren, todo eso lo vamos a ver ahora. Las obras de infraestructura, esa inversión que Uruguay sí o sí tenía que hacer para que los finlandeses vinieran. Pero aún así, UPM se reservaba, y eso lo vamos a ver en ese contrato, se reservaba el derecho a decidir hacer la inversión hasta el 15 de febrero del año que viene. Aquí lo tenemos, ¿no? Contrato, fíjense, de noviembre de 2017, decía, cualquiera de las partes podrá dar por terminado este contrato en cualquier momento antes de la fecha DFI, que es la decisión final de inversión, a su sola discreción y por cualquier razón o sin expresión de causa mediante notificación a otra parte. Si UPM notifica por escrito a Uruguay una decisión negativa, este contrato se dará por terminado inmediatamente. Y luego dice, de conformidad con lo establecido en la cláusula 4 del presente, si la fecha de decisión no ocurre antes del 15 de febrero de 2020 o las partes no suscriben el contrato complementario antes del 15 de febrero de 2020. O sea que esta es la fecha, 15 de febrero del año que viene, que tenía como límite UPM para tomar la decisión de decir, ok, voy a instalar una segunda planta de celulosa en Uruguay. Lo hizo antes, lo hizo ahora. Sí. Lo hizo en julio de 2019. O sea que no hubo que esperar al 15 de febrero de 2020. Pero ¿qué es lo que dice Oenir Sartú? A la luz de la cláusula del nuevo contrato que se acaba de firmar hace unos días. Bueno, UPM se adelantó a decir, sí, vamos a instalar la segunda planta de celulosa, pero mirá que no es seguro, ¿eh?
Yo avisando un año antes, me las puedo tomar y no me pueden reclamar nada. Sí. Y eso es lo que a algunos está generando inquietud. Sí, la inversión, UPM, si trabajó por esto, obviamente quiere hacer inversión, la inversión más grande de la historia del Uruguay, pero también la inversión más grande en la historia de ellos. Trabajaron muchísimo por hacerlo y al tomar la decisión también generaron compromisos con los accionistas, las acciones se dispararon en la bolsa de Helsinki, también se pusieron en marcha compromisos con proveedores, entonces la planta la pueden realizar, pero es un contrato por 50 años. Si ellos un día ven que las condiciones cambian, porque el precio de la celulosa se desploma, sí, porque cambian las condiciones políticas en el país o en la región, puede pasar cualquier cosa en 50 años, entre ellos un golpe de Estado, cualquier cosa puede pasar. Ellos... perdón, eso pensando en el mediano o largo plazo. Puede pasar que con un nuevo gobierno se le quiera hacer algún cambio, o que en el frente sindical, viste que van a poder ocupar, ¿no? Quedó claro y ya lo vamos a ver. Me están complicando las cosas, saben que yo me voy. Sí. Y lo pueden hacer, por esta cláusula. Y además me decías, Artú, si vos le querés renegociar condiciones, a UPM ya tienen un as en la manga, me voy. Es una amenaza. Está escrito. Como ya vemos que ya vamos a ver que algún político dice, bueno, yo quiero ver si se puede renegociar algo de lo que se firmó con UPM. A ver, ojo, que yo me puedo ir, claro, si me tocas algo. También es cierto que uno, pensando lógicamente, y lo que tiende a concluir, es que son esas cosas donde... hay puertas de escape, ¿no? Que acá el más poderoso, que es UPM, ¿no? Pone como cláusula en el contrato, y el más débil, que sin duda es Uruguay. Y eso queda demostrado y lo van a ver a continuación. Nosotros precisamos de ellos como nadie. Ellos precisan de Uruguay y les viene bárbaro Uruguay. Pero lo podrían hacer también en otro lugar. A tal punto de que varios denuncian la cantidad de concesiones, en opinión de ciertos actores, desmedidas o exageradas que el gobierno uruguayo tuvo que hacer para que finalmente los finlandeses se decidieran a venir, ¿no? Sí, muchos dicen que es un mal negocio directamente, que no es negocio para Uruguay. Hablando de negocio, esta inversión millonaria de la que estamos hablando, ¿en cuánto tiempo la recuperaría UPM? UPM la puede recuperar, ya vamos a ver más adelante, pero en menos de 5 años, 4 años y medio. El gobierno uruguayo, las expresiones más optimistas hablan incluso de 20, 30 años. Por eso, si a los 10 años recuperó, ganó, se va, y vos todavía no recuperaste la plata que pusiste, Uruguay todavía no la ha recuperado. Es un contrato que tiene una cláusula que genera una condición despareja, ¿no? Un beneficio en esa cláusula para UPM y no hay un beneficio parejo para la República Oriental del Uruguay. Obviamente nosotros no pretendemos sembrar el pánico, ni mucho menos. La cláusula está, cada uno le dará la interpretación que quiera, pero sí, la idea es que ustedes se formen su opinión a raíz de este informe que vamos a compartir a partir de este momento. En definitiva, le vamos a mostrar cuáles son esas concesiones que el Estado uruguayo tuvo que hacer y va a hacer en los próximos años a UPM. Y de hecho, para eso no solo hablamos con especialistas, sino que también recorrimos el Uruguay desde la capital, pero también estuviste en varios lugares, ¿no? Durazno, en Centenario, pueblo Centenario, a pocos kilómetros de ahí va a estar la planta. Bueno, fuimos bajando, fuimos primero hasta Centenario y fuimos bajando por diversos pueblos y también en Montevideo, en las zonas por donde va a pasar el tren. Todo para develar los secretos de UPM, ese es nuestro santo y seña, porque todo se sabe. Después de casi 3 años de negociaciones, la empresa finlandesa UPM confirmó ayer que instalará su segunda planta de celulosa a orillas del Río Negro, al norte del departamento de Durazno, cerca de Pueblo Centenario. La decisión llegó un año y medio después de que el 7 de noviembre de 2017 Uruguay y La Pastera firmaran un contrato en el que el gobierno asumió múltiples compromisos. A continuación, las partes procederán al cierre de la firma de este contrato. En ese momento, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, uno de los firmantes del contrato por el gobierno uruguayo, auguró que de concretarse la instalación de la segunda planta de celulosa de UPM, habría importantes beneficios para el país. En caso de concretarse una segunda planta de la empresa UPM en Uruguay, permitiría un crecimiento permanente de más de 2 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno. Implicaría un incremento de las exportaciones
del orden de los 1.000 millones de dólares anuales, una recaudación de tributos de alrededor de unos 120 millones de dólares al año, la creación de un estimado de cerca de 8.000 empleos que son directos, que son indirectos y que son inducidos, que implican alrededor de 200 millones de dólares anuales para salarios de trabajadores. De todas formas, la firma del contrato no implicaba que UPM ya tuviera decidido instalar su planta en el Río Negro, sino que tenía la posibilidad de esperar hasta el 15 de febrero de 2020, cuando ya se sabrá cuál será el próximo gobierno y a pocos días de que el presidente electo asuma funciones. Pero a fines del año pasado, el presidente Tabaré Vázquez se había mostrado confiado en que pronto estaría la confirmación de UPM. Y hace 2 o 3 días recibí una carta del CEO de UPM de Finlandia y me pone muy claramente: trabajaremos en conjunto para firmar as soon as possible, lo más pronto posible, la inversión definitiva de UPM en el país. Pero para llegar a que UPM concrete esa inversión, Uruguay tuvo que hacer muchas concesiones a la empresa finlandesa y sobre todo comprometerse a una inversión millonaria. La principal es la del reacondicionamiento de 273 kilómetros del ferrocarril central desde Paso de los Toros al puerto de Montevideo. El costo de la obra es de más de 1.000 millones de dólares, pero se pagará en 15 años y la inversión terminará costando más de 2.200 millones de dólares. Y aquí en este tren que vamos a pagar 2.200 millones, si tú o yo lo quisiéramos hacer y fuéramos a pedir el préstamo necesario para hacerlo, unos 1.050 millones de dólares, pagaríamos 1.600 en 15 años. ¿Por qué vamos a pagar 2.200 millones los uruguayos? 600 millones extra. 600 millones extra. Sobre lo que saldría hacerlo con un banco de plaza, cuando sabemos que la empresa que lo va a hacer lo hace con créditos a intereses mucho menores, obtenidos con la garantía del Estado, con la garantía de la República Oriental del Uruguay, en organismos como el BID. Vamos a pasar un par de decenas de años pagando la vía férrea. Y nos sale más caro porque lo estamos haciendo por PPP, y dentro de la PPP tenemos la financiación y tenemos, por supuesto, una ganancia. Lo que pasa es que en este caso el cálculo de ganancia que nosotros hacemos supera los 600 millones de dólares. ¿Por qué está esa ganancia y por qué se acepta esa ganancia? Es un tema que no lo entendemos tampoco. Por otra parte, por el uso de estas vías, UPM tiene que pagar un canon de 2.600.000 dólares por año, que apenas cubre la tercera parte del costo de mantenimiento, según un cálculo que había hecho el Ministerio de Economía, que lo estimó en 7.600.000 dólares por año. Es cierto que a partir del sexto año el canon de UPM debería subir un 50%, pero en algún momento podría pagar menos por una curiosa cláusula del contrato. Si el tren de UPM a fin de mes, 5 formaciones del tren, se atrasan 15 minutos o más de 15 minutos en llegar de Paso de los Toros a Montevideo, usted imagine si son 14 formaciones diarias que van a venir manejadas por funcionarios de UPM. Un canon que UPM pasa a pagar al sexto año, que es un complemento, no lo paga. No lo paga. El contrato le asegura a UPM el tránsito de 7 trenes de ida y 7 trenes de vuelta por día, aunque el ministro de Transporte, Víctor Rossi, aclaró que otras empresas también podrán hacer uso de estas vías, aunque también admitió que la finlandesa puede establecer a voluntad sus horarios de circulación. UPM tiene un máximo de uso, que son 7 frecuencias de ida y 7 de vuelta entre la planta de Centenario y el puerto de Montevideo, donde sí ellos pueden de alguna manera determinar el horario. Nosotros aspiramos a que esta obra, se concrete o no se concrete UPM, pueda tener otros servicios. Porque este no es un ferrocarril para UPM, es un ferrocarril para todos los uruguayos y para su producción y su trabajo. El trazado de cerca de 300 kilómetros de vía férrea hasta Paso de los Toros solamente lo justifica la realización de UPM. Pero además de la obra ferroviaria, para que el ingreso de los trenes al puerto de Montevideo no interrumpa el tránsito, habrá que construir un costoso viaducto.
¿Por qué tenemos que hacer el viaducto sobre los accesos? Parcialmente ese viaducto se hace porque los trenes, con el largo que tienen, no ingresan, no les da para ingresar totalmente al puerto y van a quedar atravesados en el acceso de Montevideo. Pero la terminal de UPM podría estar en otra parte del puerto o los trenes ingresar, como habían previsto en su momento, repito, las intendencias, a lo largo de la bahía, la vía que ya existe ahí en Capurro para llegar a la terminal de La Teja, de combustible, con lo cual ¿qué? Tampoco tendríamos que gastar más de 100 millones de dólares en un viaducto que vimos ya cómo fue. Empezó con 80, 90 millones y ahora ya dicen que va a salir 130. Y en el puerto de Montevideo deberán hacerse obras de demolición, dragado y reubicación de empresas aquí instaladas, lo que el Movimiento Uruguay Sustentable estima que costará al menos otros 200 millones de dólares. Para que UPM se instale en el puerto de Montevideo hay que sacar a empresas que están instaladas y esas empresas hay que pagarles y lo van a hacer. Ahora lo va a hacer el gobierno uruguayo, no UPM. Además, el contrato entre Uruguay y la empresa finlandesa establece que nuestro país deberá comprarle 1 terawatt-hora de electricidad producida por biomasa por año durante 2 décadas a $72,5 por megawatt-hora, lo que supone un desembolso de 1.450 millones de dólares en 20 años. Y como agregado, se deberían invertir unos 150 millones de dólares en obras de tendido eléctrico. Uno dice, es el mejor precio con respecto a la biomasa. Es cierto, hoy en día tenemos el mejor precio, es 86. En realidad es un contrato que no es de ahora, es de hace algunos años. Y este contrato va a ser en el 2022. Entonces, obviamente, que una cosa es un contrato del 2010 por 12 años, un contrato del 2022 por 20. Cuando todos sabemos que la generación de energía, en especial las renovables, está bajando en su precio. Para el abogado Wenir Sartú, del Movimiento Ciudadano UPM2 No, toda la inversión de Uruguay para la pastera no solo es un mal negocio, sino que además el contrato tiene varias violaciones a la Constitución. Es flagrantemente inconstitucional. El hecho de que se haga ese acuerdo por el Poder Ejecutivo, ni siquiera consulta al Poder Legislativo, es decir, sin que haya una ley que lo autorice. Eso ya es un problema. Asignar, por ejemplo, el uso preferencial del Río Negro a una empresa es absolutamente inconstitucional. El destino prioritario del agua, de toda el agua, es el suministro de agua potable y de saneamiento a las poblaciones. ¿Por qué le vamos a tener que regalar nosotros 125 millones de litros por día cuando vos, a mí o a él, nos cobran mucha plata para tener agua en nuestra casa? Si yo digo que le aseguro un caudal mínimo a tal empresa, que es lo que dice el contrato, bueno, es así, es darle prioridad en el uso del agua del Río Negro. Construir una vía de ferrocarril y decir que va a estar 24 horas por día, 365 días del año a disposición de una empresa es otra cosa absolutamente inconstitucional. El grado de involucramiento del porvenir nacional es muy importante. Va a tener impactos esta obra y obligaciones para muchos años más. Y garantizarle que no se le van a modificar los privilegios que recibe mientras dure el contrato, o sea, entre 20 y 50 años, eso también es inconstitucional. En el Uruguay todos estamos sometidos a la legislación que venga. Y no podés comprometerte a que no vas a hacer leyes que los afecten. Y no podés comprometerte a que no vas a hacer leyes que los afecten. Es decir, en materia tributaria, en materia de políticas forestales, en materia de uso del Río Negro, en materia de uso del ferrocarril, en materia de políticas de energía. En todas esas áreas se establecen compromisos con UPM y después no se van a poder modificar. Se establecen compromisos con UPM y después no se van a poder modificar. Pero además, las críticas al gobierno apuntan a haber negociado el contrato con UPM en secreto. El derecho uruguayo permite las tratativas secretas. Pero las tratativas secretas exigen ciertos requisitos. O que el tema comprometa la seguridad nacional, y si es un tema de naturaleza comercial, porque en última instancia esto es un contrato comercial, que la divulgación de información ponga en riesgo con determinadas empresas la concreción del contrato. Y eso se da cuando hay más de una empresa buscando lo mismo. ¿Por qué se firmó de esa manera? Porque si esto hubiese ido al Parlamento, se habría difundido, se habría sabido antes de firmarlo y habría habido discusión. Aun cuando el Parlamento lo hubiese aprobado, los ciudadanos teníamos la posibilidad de hacer la acción de inconstitucionalidad de las leyes o un referéndum contra las leyes. Al no haber ley, nos complica muchísimo oponernos a esto. ¿Y por qué tenía que pasar sí o sí por el Parlamento? Bueno, por la índole de las cosas que se disponen, porque el Poder Ejecutivo no está habilitado para conceder por sí esas cosas.
El Poder Ejecutivo no puede disponer qué se va a hacer con un río, o sea, asignar un río, no puede disponer el uso exclusivo de la vía. Yo entiendo que incluso no puede comprometer deuda de esa manera sin aprobación parlamentaria. Deuda por la inversión que tiene que hacer. Por la inversión que Uruguay va a tener que hacer, ¿no? Hacer todo eso por la voluntad de un gobernante o de un gobierno de un periodo determinado y comprometer al país por los próximos 20 o 50 años, por lo menos que lo hubiese llevado al Parlamento y que fuese una decisión mayoritaria. Por otra parte, el gobierno asumió compromisos para evitarle a UPM una alta conflictividad laboral. UPM exigió para instalarse que le dieran garantías absolutas de que no va a haber conflictos. Y hasta ahora la organización sindical no ha accedido a firmar ese acuerdo. De hecho, en mayo, el presidente Tabaré Vázquez anunció que ya estaba todo acordado con UPM, incluso lo relativo a las relaciones laborales. Hemos cerrado ya todos los temas vinculados a UPM positivamente. ¿La cláusula de prevención de conflictos se solucionó ese tema? Todo está firmado positivamente, todo está en verde. Aunque horas más tarde, un representante de la empresa lo negó. Podemos señalar que se viene avanzando fuertemente en todos los temas, aunque hay algunos que están pendientes. De hecho, UPM presentó una tabla en la que muestra varias casillas correspondientes al proceso en color amarillo, algo que para la empresa quiere decir que esas etapas están avanzadas pero no implementadas. Algunos de los ítems que aparecen en amarillo son permisos para la construcción, contrato para la construcción y regulaciones laborales. En el acuerdo marco que se firmó en septiembre del 2017 se detallan un montón de principios rectores y de criterios específicos para poder planificar los elementos de las relaciones laborales. Uno de los conceptos que está en ese acuerdo marco es tener la posibilidad de contar con oficinas del Ministerio de Trabajo en las cercanías del proyecto de construcción. El contrato decía que iban a modificar la legislación laboral en acuerdo, UPM, el PCNT y el Poder Ejecutivo. Ahora anda diciendo el ministro Murro que van a resolver el tema laboral de UPM a través de resoluciones particulares. Quiere decir que le van a crear un estatuto por decretos, ¿sí? Ni siquiera decretos de alcance general, dice resoluciones particulares. Ese acuerdo implicaría que no se prohibirán las ocupaciones en la planta, pero habrá una redacción más precisa en cuanto a todos los pasos y plazos previos para evitar llegar a ese punto máximo. No sé a qué se refiere, pero suena muy inquietante porque la ley, por toda normativa, tiene que ser de carácter general. Si yo empiezo a hacer resoluciones que son solo para mí, genera una situación de inequidad impresionante. Todo es oscuro esto, pero aparentemente han llegado a un acuerdo secreto sobre cómo manejar el tema de las relaciones laborales. Por su parte, el candidato presidencial del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, no se opone a la instalación de UPM, pero ha advertido que en caso de ser presidente, revisará el contrato. Por un lado se sentaron los finlandeses, la UPM famosa, y por otro lado se sentó el gobierno. Los de UPM defendieron a UPM y los de este lado del gobierno defendieron a UPM. El que no estuvo representado en la negociación fue el pueblo uruguayo. El que faltó a sus responsabilidades fue el gobierno, que entregó todo y un poquito más a cambio de nada. Y por eso, quien habla que es partidario de la instalación de esta industria, yo le digo que si al Partido Nacional le toca hacer gobierno, vamos a renegociar todo lo que podamos renegociar. Pero en el Partido Nacional, el gobierno de Tabaré Vázquez encontró un aliado importante, el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, en cuyo departamento se va a instalar la planta de UPM. La planta de UPM se va a instalar en una estancia de 560 hectáreas a orillas del Río Negro, propiedad de UPM. El derecho vigente impide la instalación de plantas industriales en zonas rurales. Las que están ya están, pero las nuevas no pueden en virtud de la Ley de Ordenamiento Territorial y otras normas. Tampoco se permite que estén en zonas urbanas. Entonces la nueva ley mandó toda la zona industrial a las zonas suburbanas. La Intendencia de Durazno lo que hizo fue, en virtud de normas que le permiten hacerlo, recategorizó el suelo y transformó la zona rural de UPM en zona suburbana. Ahora, ¿es competencia de la Intendencia recategorizar el suelo? Sí, pero para pasar una zona a otra hay que cumplir ciertos requisitos y los requisitos no se cumplieron. Por ejemplo, la zona suburbana es la descripta como aquella que continúa a una urbana y acá no hay zona urbana porque es una estancia en medio de otras estancias.
intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, está a favor del proyecto de UPM y se defiende de las duras críticas que le lanzan. Reafirmo en un todo lo actuado por los técnicos de la Intendencia y por la honorable Junta Departamental integrada por 3 partidos políticos que votó por unanimidad este proyecto. Lo de Vidalín no lo entiendo mucho. ¿Por qué habilitar un terreno en el medio del campo que sea suburbano? También se te cuestiona haberle cedido un predio a UPM en esa zona. Cambiamos un predio, cambiamos un predio chiquititito así, un pañuelito. UPM no viene gratis a Durazno. Lo cambié, por ejemplo, a cambio de viviendas que van a ser permanentes para mi gente. Aparte, Vidalín dice que es el soldado número 1 de UPM. A veces este organito juega malas pasadas, ¿verdad? Debí decir, soy un soldado defensor del empleo. Por eso estoy realmente jugado a este emprendimiento, aunque traiga consecuencias políticas adversas para mi persona. Perfecto, puede ser que esté a favor de UPM porque hay trabajo, pero yo te pregunto, vamos a construir un tren que nos va a costar 148 millones de dólares por año durante 15, 16 años. Si nosotros esos 148 millones de dólares por año lo dividimos en viviendas para la gente y ponemos en cada vivienda 4 personas a trabajar, solamente 4, ¿cuántas viviendas hacemos por año durante 15 años? ¿Cuánta mano de obra damos? ¿Cuánta gente le solucionamos la vivienda? Pero no, eso no sirve. Sirve sí un tren para UPM. Eso es lo que yo no entiendo. Vinimos hasta Centenario, a orillas del Río Negro. Aquí cerquita se va a instalar la segunda planta de celulosa de UPM. Hay vecinos que están a favor porque creen que eso va a traer empleo, pero hay otros que están muy preocupados y están en contra. Me parece que no es bueno. No obstante ello, uno entiende la parte de la necesidad de trabajo de la gente. ¿Qué te dedicas? Soy chofer y maquinista, pero en este momento no tengo trabajo. ¿Qué esperás de la instalación de UPM acá? Y estamos todos esperando lo mismo, ¿no? Esperando la instalación de la planta. ¿Vos creés que le va a hacer bien? La verdad que sí, por lo menos para fuente de trabajo. Me preocupa 600 y pico hectáreas de zona franca, me preocupa que no se pague impuesto acá, que se pague impuesto afuera, me preocupa que se haga una vía férrea exclusiva y me preocupa también el respeto por la cultura de la tradición productiva que hay en la zona, que se pasa por arriba también, trayendo zafras, no trayendo trabajo estable. Así como se ayudó a UPM, se podía haber ayudado a producción nacional, se está apoyando una multinacional que va a producir dentro de una zona franca, donde el trabajo sí pico va a ser importante según lo que se dice, pero después la gente que va a quedar trabajando es poca. Acá con otro tipo de políticas se puede generar también trabajo desde los que trabajamos aquí. ¿Hay trabajo acá? No. Está muy tranquilo, nada de trabajo. Venga UPM, ¿podría ser bueno? Sería bueno, sí, cambiaría, traería trabajo y bueno, gente, ¿no? Que movería todo lo que es el comercio. Y yo puedo entender y estoy de acuerdo con la gente que necesita trabajo y tengo empatía con esa gente porque a ninguno de estos dirigentes se le ha caído una idea sola para darle trabajo a esa gente. Y hoy se tienen que aprender de esto porque tienen que comer hoy. Pero cuando hacemos una zona franca acá en esta zona, ¿por qué no hacemos una zona franca espejo en Paso de los Toros? Donde se puedan implantar fábricas de casas de madera, fábricas de muebles, chispeadoras, para darle trabajo sustentable para toda la vida de la gente de Paso de los Toros. Acá estamos frente a los campos de UPM. ¿Qué tipo de campos son? Bueno, estos son campos evidentemente productivos. Plantar eucalipto acá es una atrocidad, es una barbaridad estropear estos campos que dentro de 20 años van a perder todos los nutrientes y no van a poder ser explotados con otra cosa. Acá en este campo, ¿qué había antes? Ganadería. ¿El sector forestal emplea más o menos gente que el sector ganadero? No, emplea menos. La cantidad de microempresas rurales que cierran es enorme, porque acá hasta ahora habían venido las otras plantas de celulosa y bueno, se instalaron con exoneración tributaria, zonas francas, un puerto. El Uruguay no invertía dinero, ahora Uruguay va a invertir dinero, porque hay que hacerle el ferrocarril, hay que comprarle la energía eléctrica, por supuesto hay que exonerarlo de impuestos, hay que adecuarle el puerto, hay que adecuarle todas las vías de circulación, es decir, es un costo enorme, eso implica expropiaciones, rescindir contratos. En definitiva, más allá de los beneficios de la instalación de UPM,
Quienes se oponen a ella cuestionan que amerite una inversión por parte del Estado de casi 4.600 millones de dólares. No, déjame los 4.000 millones de dólares y te puedo asegurar que te genero muchos más puestos de trabajo. Es más, se podrían salvar puestos de trabajo que ya existen de actividades que están muy complicadas. Ver hoy al Frente Amplio defendiendo una multinacional, defendiendo las exoneraciones tributarias, defendiendo las regulaciones laborales para que venga, es espectacular. ¿Dónde quedó el discurso de no al imperialismo? Bueno, lo que dice Pedro Bordaberry es muy cierto. De hecho, no sé si se acuerdan, pero el propio Tabaré Vázquez en el año 2004, poco antes de asumir, en un discurso en Minas de Corrales, hablaba de cómo estas empresas multinacionales venían a destruir el medio ambiente acá. Y estaba en contra. Sin embargo, poco después estuvo, pero espalda, con la entonces Botnia, de los mismos finlandeses, peleándose contra los amigos ideológicos de los Kirchner, ¿no? Todo cambia. La inversión extranjera, que era vista como Satanás por parte de la izquierda, ahora están recibiendo con alfombra roja, y dándole todas estas concesiones. Y en todo el tema UPM yo creo que están esas dos bibliotecas, si se quiere, ¿no? Esas dos lecturas. A nivel político, ni que hablar, ¿no? También a nivel jurídico. Vos entrevistabas al doctor Lust, al doctor Onir Sartú, y ellos hablaban de objeciones de peso de inconstitucionalidad, de que el Poder Ejecutivo no pudo cortarse solo, que debió haber tratado el tema en el Legislativo, en el Parlamento, que no lo hizo para evitarse problemas. Pero también hay otra biblioteca allí. De hecho, el gobierno contrató al estudio jurídico de Rueda Abadí Pereira, que llegó a la conclusión de que sí, de que el Poder Ejecutivo tiene la potestad, basado en la ley de inversiones, votada hace años, para tejer este tipo y suscribir este tipo de contratos y que no es necesaria la aprobación parlamentaria, ¿no? Las dos bibliotecas se extienden incluso también hasta a lo científico, como vamos a ver después. ¿Hay un perjuicio al medio ambiente o no lo hay? Bueno, obvio que algo hay, pero la pregunta es, bueno, ¿qué tan grande es, ¿no? ¿Cuán controlado es ese daño y qué se hace a ese respecto? Y bueno, y en lo económico, que es en lo que nos vamos a meter ahora, sin duda que hay un beneficio por un lado, ni que hablar, el PBI va a crecer ya por la sola construcción de la planta de UPM, el empleo va a aumentar porque se precisa mucha gente, miles de trabajadores con mano de obra ocupada, pero a su vez tenemos todo lo que el Estado uruguayo tiene que volcar, como veíamos allí. Y hay que ver si la cuenta da a favor o en contra de Uruguay o a favor de UPM. Y vamos a empezar entonces por ver la inversión que hace UPM, desglosarla. Ellos anunciaron el día martes, ayer, la decisión final de inversión y comunicaron que iban a construir una planta de celulosa, para lo cual van a invertir 2.700 millones de dólares y además van a invertir en el puerto de Montevideo y en obras en Paso de los Toros, inversiones en Paso de los Toros, alrededor de 350 millones de dólares, lo que da un total de 3.050 millones de dólares, reiteramos, la inversión extranjera más grande en la historia del país. Estos montos que manejó UPM en las últimas horas son superiores a los que manejaba antes, ¿verdad? Sí. Primero, en el contrato inicial se manejaba una inversión de 2.000 millones de euros y acá estamos hablando de casi 2.400 millones de euros. O sea, los 2.700 millones de dólares vendrían a ser, al tipo de cambio de hoy, 2.400 millones de euros, o sea, un 20% más de lo que habían firmado en el contrato inicial, que es mucho, ¿no? Y lo mismo ocurrió con otros ítems, ¿no? Donde finalmente lo que se terminó anunciando en las últimas horas terminó siendo superior a lo que se manejaba antes. Nosotros veíamos al principio del tape que ya vimos que se hablaba de 8.000 puestos de trabajo, que se hablaba del aumento del PBI y de los impuestos y los aportes que va a haber. Vamos a ver en la próxima placa precisamente, ¿no? el impacto, ¿no? Que anuncia ahora en la economía UPM. ¿No? Dice aumento del PBI 2%, empleos directos, indirectos, inducidos 10.000, impuestos y aportes de trabajadores patronales, digamos, de toda la cadena de valor, 170 millones de dólares. Esto es importante porque algunos dicen, pero ¿cómo? Si está en zona franca, está exonerado de impuestos. Sí, UPM está exonerado de impuestos, pero hay una cantidad de laburos conexos que aportan y que generan esa recaudación de 170 palos verdes, ¿no? Y por salarios, un monto estimado de 200 millones de dólares, ¿no? Este es el impacto en la economía que se está previendo por parte
de ellos, ¿no? La versión que dan los de UPM. La versión que dan y que difiere de la que había anunciado en noviembre de 2017 el gobierno, que había dicho 8.000 empleos en vez de 10.000, es un 25% más. Había dicho 120 millones de dólares de impuestos y aportes de toda la cadena de valor. Acá están hablando de un 40% más y sin embargo los salarios se mantienen. Hay redistribución de la riqueza, digamos, porque van a tener que distribuirlos más. Y incluso en la planta se había hablado de 4.000 puestos en pico máximo de construcción de la planta y UPM está hablando de 6.000, un 50% más. Bueno. Son números que llaman un poquito la atención. Sí, pueden ser inflados para algunos. Exacto. Hay que ver si se justifican y se terminan dando o no. El otro número llamativo es que el cálculo de lo que dejará el Estado por impuestos y aportes patronales. Sí. En 2017, sí, Álvaro García decía los 120 millones de dólares y ahora, como decíamos, 170. Pero desde el Partido Colorado, el diputado Fícero El Cantero estuvo haciendo algunos cálculos también. Estuvo haciendo algunos cálculos en base a esos 120 millones de dólares que había anunciado el gobierno, que ahora se transformaron en 170. Él ha hecho diversos cálculos en base a información disponible de la actividad forestal, logística, industrial, y las estimaciones del gobierno a él le dan la mitad. ¿La mitad? La mitad. A él le llega, siendo generoso, calculó 60 millones de dólares por año. Tenemos el tuit de Fícero El Cantero, donde dice: por todas estas consideraciones, la recaudación será mucho menos de 120 millones. Con un extremo optimismo podemos estimar que la misma sería de la mitad, 60 millones de dólares. Es decir, estamos estimando un incremento de la recaudación de un 21% de toda la cadena forestal. ¿Bien? Sí. Ahora bien, por otra parte están los costos, ¿no? Los costos que debe afrontar nuestro país, que debemos afrontar todos, ¿no? El Estado uruguayo. Y vamos a ver qué dice MOVUS, el Movimiento por un Uruguay Sustentable. Es uno de los colectivos que se opone a este emprendimiento. Sí, hemos tratado de desglosar, hay mucha información en la vuelta, hemos tratado de desglosar con ellos la información. Bueno, acá lo más costoso es la remodelación del ferrocarril central, la vía de Montevideo a Paso de los Toros, son 273 kilómetros. Y el contrato establece un pago de 406.394 dólares por día durante 15 años. Esto haciendo las cuentas, los cálculos, esto da 148 millones de dólares por año que se tiene que pagar en 15 años. ¿Quién le tiene que pagar a quién esto? Vamos a explicar. El Estado a la empresa adjudicataria de esta obra, que es Consorcio Vía Central, 2 empresas uruguayas y 2 empresas europeas que la conforman. Bien, y esto calculado a 15 años, porque hay que tener en cuenta eso, ¿no? Alcanza la friolera de 2.226 millones de dólares. Vamos a ir haciendo una suma, ¿no? Teniendo en cuenta, porque veíamos la plata que puede entrar, bueno, ahora la que puede salir, ¿no? Para que después cada uno saque sus conclusiones. Claro, no hay forma de saberlo a ciencia cierta. Lo sabremos dentro de unos años, ¿no? Cuando pasemos rayos. Ahora, a esta obra se le deben agregar algunos ítems más. Esta obra del ferrocarril lleva atado 85 millones de dólares más en obras públicas complementarias y otros 85 millones de dólares más por mantenimiento que se hará desde el 16º año al 22º año de la obra, porque el mantenimiento antes está incluido en las cuotas. Vamos a no entreverarlo tanto con números, pero la cifra global del tren es esta, ¿no? 2.396 millones de dólares, la inversión que Uruguay tendría que hacer por este concepto. Pero hay más, porque como veíamos, está el tren, pero a su vez está el viaducto. Porque tiene que entrar al puerto, pasando por donde ahora está la Rambla, los accesos, y eso generaría distorsiones. Entonces hay que hacer un viaducto, hay estimaciones de ese costo que van desde los 90 a los 150, bueno, calculamos, el MOVUS me dijeron, bueno, 120 millones de dólares. Del viaducto, bien. Y después, en el puerto, UPM va a tener una terminal que la pagan ellos, eso está claro, pero al Estado se le van unos cuantos millones de dólares ahí también. ¿Por qué concepto? Sí, el cálculo es de 200 millones de dólares que incluyen costos de traslado de la flota pesquera, traslado del dique Sacos, que está ahí, algunas otras empresas, y un dragado a 13 metros para que puedan circular los barcos que van a llevar la celulosa. Hay otro ítem, capaz que alguno no entendió muy bien. ¿Cómo es eso de la energía eléctrica? ¿Tenemos que comprarle energía? Sí, porque por el propio proceso industrial de producción de la pasta de celulosa de UPM, es verdad que genera una energía ociosa. Entonces, con esta energía
¿qué hacemos? Dice la financiera, vamos a vendérsela al Estado uruguayo, hacemos más negocio todavía, ¿no? Claro. Y una de las condiciones es que nosotros le compremos esa energía. ¿La vamos a necesitar? Es uno de los argumentos que daba Pedro Bordaberry en el Senado. ¿Y a qué precio se la vamos a pagar? Bueno. ¿Y cuánta energía? Acá hicimos un informe hace 2 años sobre la inversión que se hizo en Uruguay, en molinos, en las energías alternativas, y la conclusión era que teníamos sobregeneración de energía. Generamos más de la que necesitamos. Bueno, a UPM le vamos a comprar 1 tera, 1000 gigas, que es el 10% de la demanda energética al día de hoy. El 10% de la demanda de Uruguay hoy, sí. ¿Eso se lo vamos a comprar a UPM durante cuánto tiempo? Durante 20 años. Es energía, es mucha energía. Ese cálculo son que en esos 20 años tenemos que pagar 1.450 millones de dólares, que se suman a 150 millones de dólares que hay que hacer en la red eléctrica para la instalación de la planta y diversas obras. Total, ahí. Por concepto de energía eléctrica, a toda la inversión que tenemos que hacer, el tren, el viaducto, el puerto, 1.600 millones de dólares entonces por concepto de esta compra de energía eléctrica a UPM. Pero también se destinar recursos para expropiaciones y obras menores. Sí, cálculo no está cerrado, pero según el MOUS, se echó mano a un fondo de 173 millones de dólares que el Estado, Rentas Generales, le tomó al Fondo de Reserva de UTE, y que el gobierno esos los tomó para gastos asociados a la instalación de UPM. Las expropiaciones son una parte de ellas y también algunas otras obras. Bueno, ¿cuál es el total aproximado, estimado de la inversión que el Estado uruguayo tendrá que hacer? Vemos que el monto se calcula en 4.489 millones de dólares. Sí, sí. Uno dice, pero como están diciendo que UPM va a invertir 3.000 millones de dólares, sí, ¿no? Que es la inversión más grande de la historia, y nosotros vamos a poner 4.500, o sea, perdemos. ¿Cómo es la cosa? Y bueno, esto se tendría que repagar a lo largo de unas cuantas décadas. No sabemos si va a pasar, no sabemos cuánto tiempo se va a quedar el contrato por 50 años, ya vimos que algún día se puede ir. Los 3.000 millones son más a lo largo de los años también, ¿no? Porque hay que tener en cuenta lo que se va cobrando por concepto de canon, impuestos ainda más también. Hay quienes dicen que da parejo lo que pone el Estado uruguayo y lo que recibiría por concepto de todo esto. En fin, es un signo de interrogación. Sí, la respuesta que podemos dar. Sí, los más críticos dicen que este negocio no cierra por ningún lado, y el gobierno dice que bueno, que tarde o temprano vamos a llegar. Decíamos, esos 3.000 millones de dólares, a diferencia de nosotros que podemos pasarnos décadas pagándolo y esperando a recuperarlo, UPM lo recupera en menos de 5 años. ¿Por qué el cálculo? Porque el cálculo en base a la producción, el costo de producción de pulpa de celulosa, el precio en el mercado internacional, da una estimación de que UPM va a ganar con esta planta 700 millones de dólares al año. Si puso 3.000, en menos de 5 años la recupera. Y claro. Para terminar este capítulo sindical, que no es menor, ustedes veían cómo estaba en amarillo y obvio, ¿no? El que se quemó con leche de la vaca y llora. En Monte del Plata estuvo muy complicada la cosa, son otros los dueños, ¿no? Pero todo se sabe, como dice un amigo. Y acá los finlandeses dicen, bueno, yo voy a invertir esto para que me estén parando la obra, el costo, y puede llegar a aumentar mucho si a mí me genera mucha conflictividad. Eso se estuvo hablando con el gobierno. Y ¿cómo se resolvió esta situación? Bueno, la intención, UPM no quiere ocupaciones, básicamente. No quiere una alta conflictividad, paros obviamente, pero tampoco ocupaciones. El PIT-CNT no cede aparentemente, y Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, salió a declarar que bueno, UPM se puede ocupar igual que cualquier empresa del Uruguay. Sí, hay un pero enorme allí, ¿no? Porque en rigor es cierto lo que dice Fernando Pereira, ¿no? La medida extrema de la ocupación de la obra o de la planta se puede hacer, sí, ¿no? De hecho, la legislación uruguaya lo permite. Cuando hablamos de empresas privadas, en oficinas públicas no se pueden ocupar, ¿no? Pero, ¿cuál es el pero? Sí hay una serie de requisitos y pasos previos pautados. Siempre para cumplir una ocupación hay una serie de pasos. A veces los gremios los cumplen y otros no, según la fuerza, según diferentes circunstancias. ¿Qué pidió UPM? Una oficina del Ministerio de Trabajo ahí cerca. ¿O en la planta o ahí cerca? Ahí cerca. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Se lo dio. Claro, entonces si vos tenés una oficina del Ministerio de Trabajo ahí para echar mano, para negociar, para asegurarte de que si hay una conflictividad
se vayan a cumplir todos esos pasos antes de una ocupación y que vos puedas abortar una ocupación, no es lo mismo que la situación que a otra empresa que van, lo ocupan y después preguntan. Y después preguntan, como le pasa a muchos empresarios industriales en este país. Bien. Entonces, bueno, esta es una garantía que tiene UPM, que se aseguró UPM. Bueno, hasta acá el capítulo económico, pero después de la tanda vamos a tener la segunda parte de este informe. Vamos a compartir otros aspectos. Por ejemplo, qué pasa a nivel medioambiental con la contaminación eventual que la planta de UPM pueda generarle al Río Negro, que bastante contaminado está hoy. Y luego, el cambio en la vida de miles de uruguayos y de pueblos que literalmente van a quedar partidos al medio por este tren que va a circular por allí. ¿En qué lugares estuviste y que vamos a compartir ahora? Bueno, estuvimos en Centenario, en Durazno. Centenario, que es ahí donde va a estar la planta, ¿no? Sí, es enfrente a Paso de los Toros, de este lado al sur del Río Negro, y Centenario hacia el oeste están los campos de UPM y ahí va a estar la planta. Luego estuvimos en Durazno, ahí estuvimos hablando con Cacho Vidalín, el intendente. Y con muchos de los pobladores, que de hecho, como van a ver ustedes, nos cuentan cuáles son sus opiniones. Hay de todo tipo, ¿no? Y después, realidades, ¿no? Como por ejemplo, cómo le va a cambiar la vida con ese tren que va a atravesar esos poblados. Eso más la contaminación y el eventual daño al medio ambiente, porque todo se sabe. La instalación de UPM en el Río Negro ha despertado una oposición interna muy fuerte, en particular porque decenas de miles de personas viven cerca de las vías por las que pasarán los trenes de la empresa y muchas de ellas creen que sus vidas se verán afectadas. Es el caso de Isabel y de Anita, dos vecinas de aquí de Capurro. Acá, ¿qué van a hacer? Entonces van a levantar todo esto, van a hundir, van a hacer una trinchera hacia abajo y va a pasar este tren. Y todas estas obras, todo a lo largo de la vía. Todo esto a lo largo de la vía. Ellos dicen que al ser trinchera no vamos a tener tanto problema de sonido, pero sí de vibración. Y además las emanaciones, porque son trenes que nosotros en un principio pensamos que iban a ser trenes eléctricos. Pero en realidad no son trenes eléctricos, son trenes a full oil. Somos 35.750 afectados. Somos 35.750 afectados a lo largo de los 273 kilómetros. A nosotros nos dijeron que van a hacer un muro de contención de unos 80 centímetros de ancho. ¿Y eso no les aísla las vibraciones, no les aísla la afectación? Yo no creo. Además, a Isabel le van a expropiar una fracción de su casa, por lo que le pagarán $33.000, aunque ella hubiera preferido que le ahorraran molestias y le compraran toda la vivienda. Y a mi casa le va a pasar que me le van a sacar un pedazo de 3 metros de ancho acá en el frente a 2,80 en el fondo. Van a dejarme sin un baño y sin un dormitorio, digamos. Pierdo el garaje, pierdo el parrillero. La entrada tengo que hacerla en otro lugar. En el caso de Mónica, que vive en Paso Molino, el tren le va a pasar por el costado de su casa. ¿Dónde vivís, Mónica? India Muerte y Ángel Salvo. Eso es que... Cruce Paso Molino. En este mismo lugar van a ser donde van a estar pasando las vías del tren de UPM. O sea, a la altura de las casas. Exactamente, sí, con esta separación que vemos, que es prácticamente nula. Y yo estoy contra la vía. Y la afectación no es solo acá en Montevideo, la afectación también es en las localidades del interior, que atravesadas como están normalmente por la vía, van a ver pasar por dentro de su planta urbana los trenes a alta velocidad y además se van a encontrar con una vía muy diferente a esta, ya que van a tener una vía vallada a ambos lados. Vallas de 1,80 m a cada lado que hacen que directamente las ciudades queden divididas. La solución a eso siempre ¿cuál es? Que los trenes pasen por fuera. Uno de los pueblos en que hay preocupación es en 25 de Mayo, en Florida. Lo grande está para el otro lado de la vía. Tenemos la escuela, que es principalmente por el Chico, el CAIF, y bueno, tenemos los almacenes, tenemos el ANCA, todo eso. Entonces, la parte de la población, que es menor, pero una parte de la población que está de este lado de la vía se va a sentir un poco aislada. Yo digo que sí. Ese cruce de vía vamos a tener 2 cruces de vía nomás, que es el de la entrada del pueblo y el de la salida del pueblo. Se va a estar todo el día pasando un tren, día y noche, todos los días de la semana. La tranquilidad que se vive ahora y la seguridad va a cambiar. Dijeron que sí, que se ha hecho el estudio de impacto social.
Cuando vamos a leer los documentos, resulta que de Cardal saltean el 5 de mayo y pasan a Florida. Nunca vinieron. El estudio ambiental en cuanto a contaminación o polución tampoco llegó. Llegó hasta Progreso, que es el área más parecida a la nuestra realidad, era donde más se contaminaba. O sea que si es por proyección, también los pueblos como el 5 de mayo, estas zonas, serían también las que serían más afectadas por la contaminación. Más al norte, en Sarandí Grande, Florida, también hay vecinos movilizados. Allí, el Ministerio de Transporte prometió hacer un bypass para que el tren pase por fuera de la ciudad, pero no tienen aún la certeza de que se concrete. Hacia el oeste, ese sector queda totalmente encerrado por la vía. Nosotros sí o sí tenemos que cruzar la vía para tomar Ruta 5. Pero en ese sector tenemos las dos únicas sociedades médicas, el único jardín, el único CAIF, la escuela para diferentes capacidades. De este otro lado tenemos el hospital, el liceo, una escuela, la comisaría, el municipio, el Banco República, las dos agencias de cobro y la salida a Ruta 5. Eso es una afectación de vibración, sonoro, polución del aire. Aunque en Sarandí Grande, como en todos lados, hay diversas opiniones. Estoy de acuerdo con el tren, sí. Pienso que no trae ningún problema, ¿no? Lo que se tiene que tener en cuenta son los horarios del tren, lo demás, pues, no puede haber ningún tipo de problema. Se dice que va a pasar el tren de UPM. ¿Usted está de acuerdo? Me parece que no. ¿Qué preocupación tiene? Y por la gente, digo, que está del otro lado, pues, por la... ¿Va a quedar dividida la ciudad? Claro, sí. Aquí en Durazno también hay un movimiento de vecinos que protesta por el impacto que traerá el tren de UPM en sus vidas. Y va a ser impactante, va a ser fuerte porque va una muralla, un vallado de 1,82 metros de alto, donde también van a cortar pasajes que los ciudadanos estamos acostumbrados. ¿Que van a tener pasajes más distanciados? ¿Cómo van a tener? Exacto, va un solo pasaje por debajo de la vía. Un túnel van a hacer. Un túnel van a hacer por debajo de la vía, donde pensamos como ciudadanos que se va a congestionar bastante ese pase. Y vos date cuenta que los que vivimos de este lado de la vía vamos a ser totalmente afectados. Los servicios públicos más importantes que están del otro lado de la vía, hacia el centro, digamos, hacia el este. Están todos hacia el otro lado de la vía. Servicios públicos, liceos, hospitales, servicios de salud, el trabajo, ir a trabajar todos los días, ¿verdad? Llevar a los niños, que tenés la escuela, el inglés, el liceo. ¿Qué opinás de la actitud que ha tenido el intendente con respecto a UPM? Y el intendente ha trabajado por traer trabajo a Durazno, pero a mí me parece que se ha equivocado en este caso. No siento que esté escuchando a la ciudadanía. Personalmente considero que es una chicana más para tratar de evitar que se instale este emprendimiento. Primero arrancamos con lo ambiental, después seguimos con el tren, mañana vamos a buscar otra cosa y cuando queramos acordar, los corremos. Hay gente que no está en contra de UPM, está en contra del tren. Bueno, yo no puedo ponerme en contra del tren porque el tren implica crecimiento y desarrollo. Nosotros creemos en el desarrollo, no somos gente cerrada que no queremos el desarrollo. Podría ser esta una vía de trenes de pasajeros y tener la vía de trenes de carga en otro lugar. Para intentar frenar los planes del gobierno de hacer que el tren pase por las ciudades, los vecinos de varias localidades de Canelones, Florida y Durazno y de 2 municipios de Montevideo están recolectando firmas con la intención de llegar al menos a referéndums locales. Eso empezó en Sarandí Grande y luego por contagio y por el boca a boca, hoy tenemos planteada la iniciativa del 15% de los vecinos de la localidad en las localidades de Santa Bernardina, Durazno, Sarandí Grande, Florida, 25 de Mayo, La Paz, Progreso, Canelones, el municipio C y el municipio G de Montevideo. Si nosotros juntamos el 15% de esas 12 localidades, estamos hablando de más de 80.000 firmas. Entonces hay 80.000 ciudadanos que le están pidiendo a sus representantes que aprueben las normas jurídicas para que el tren se haga. No es que no se haga, pero que pase por las zonas rurales, como es en todos los países. No tenemos plazo para el 15%, pero nos pusimos un plazo, que es septiembre del 2019.
quieren incidir en las elecciones. Queremos aprovechar, en el buen sentido de la palabra, el calendario. Por otra parte, si bien no hay una polémica encendida sobre la contaminación que UPM le pueda agregar al Río Negro, es parte de la preocupación de algunos expertos desde que el gobierno hiciera los primeros anuncios. El grado de contaminación del Río Negro hoy es extremadamente elevado. El otro día alguien dijo, bueno, nos pueden pasar dos cosas, o nos morimos intoxicados o nos morimos de hambre. Ves como si hubiesen tirado una lata de pintura sobre el agua. Se ve como floración algal, que eso produce microtoxinas, que va envenenando el agua, o sea que la fauna vitícola va muriendo. Pero si te la tomás a la larga te puede producir cáncer, ¿no? Podemos esperar un impacto ambiental sobre el río y sobre las áreas circundantes a la planta que puede llegar a ser significativo. Lo que vos podés calcular es que en el peor de los casos el contenido de fósforo que se va a adicionar por sobre lo que sería el límite real, no lo que hay ahora, sino el límite establecido por la normativa, llegaría a ser de un 5%. Estamos agregando cuando deberíamos estar restando. En la actualidad, la polémica se mantiene, pero la empresa ya tiene las habilitaciones ambientales. ¿A favor o en contra de UPM? No, en contra, particularmente por las características con las que se da el negocio que viene acá y porque es en el contexto de un río de que no soporta un tipo de infraestructura de ese tipo, porque ya está contaminado bastante por el tema de los manejos agropecuarios y porque el caudal del río no da. Finlandia y Suecia son los países que están en el ápice de lo que tiene que ver la defensa o el cuidado del medio ambiente. Quiero tomar esta experiencia para aprender, para que nosotros que nos llenamos tanto la boca diciendo Uruguay natural, ¿qué Uruguay natural? Quizás estos señores que hoy criticamos nos den una lección. Contaminación sé que va a haber, mínima, pero va a haber. El río ya contaminado está, desde Brasil hasta acá, imagínate lo que hay de contaminación. O sea que no va a haber mucha modificación en cuanto a contaminación. UPM reconoce que hay daño ambiental. Y va a indemnizar el daño ambiental con una cifra de 10 millones de dólares. Con esos 10 millones de dólares se va a hacer el saneamiento de Paso de los Toros que no tiene. Que vea usted que la autorización ambiental salió al día siguiente que el Ministerio de Vivienda le aumentó el sueldo a sus funcionarios en un año que no puede haber aumento de sueldo. Y implica también, por supuesto, la extensión de montes de eucaliptus que traen otros problemas de desertificación, daño a la tierra, despoblación de la zona. A juicio del abogado Oenir Sertú, la expansión del modelo forestal en el Uruguay responde a decisiones tomadas desde el exterior. Acá nos han venido metiendo el modelo forestal desde hace más de 30 años. Quien invirtió para que en Uruguay se forestara y quien promovió, hizo los estudios para concluir que esta zona era conveniente dedicarla a la forestación, fue el Banco Mundial. O sea que había una decisión a nivel internacional de que esta zona se dedicara a eso. ¿Vos decís que hubo un direccionamiento internacional? Yo creo que estamos en un mundo globalizado y que hay áreas de producción. Las empresas definen en qué área van a producir qué cosa, se va a producir qué cosa, cuál va a ser el mercado, dónde. Es decir, no es que cada país hoy decide a qué se va a dedicar. Hay planes económicos que son globales. Y a Sartú le alarma que incluso la empresa incida en los planes educativos del Uruguay. Resulta que este contrato le da a UPM la posibilidad de intervenir en los programas de enseñanza. Esto significa que los programas de enseñanza técnico-profesional van a ser adecuados. Le da intervención en las políticas de desarrollo del país a través de la creación de una serie de centros técnicos que son en parte formativos y en parte orientadores de las políticas de desarrollo. Alentar a que se creen centros de formación para que los trabajadores se capaciten y trabajen mejor y se desarrollen mejor no estaría mal en sí mismo. No, pero pasa que lo plantean como una definición de políticas de desarrollo. Y eso implica crear un capital humano que está al servicio de la empresa. Es como entregar la llave del país. Pero las negociaciones con UPM no solo generaron rechazo fuera del oficialismo, sino que incluso dentro del propio gobierno. A fines de 2017, renunció el número 3 del Ministerio de Economía, Andrés Massoyer, y ya en abril de ese año, el ex vicepresidente Raúl Sendic mostraba sus reparos en una reunión con sus compañeros de Envidrio. Yo hasta le tengo miedo a la instalación de UPM, porque tengo la impresión de que el día que UPM decida que hace la inversión, va a crecer el Producto Bruto, va a quedar todo el mundo conforme y resulta que hay una parte de nuestra economía, de la pequeña
empresa, del pequeño emprendimiento, de la economía solidaria, que sigue sin tener las soluciones. Nos preocupa que estas cosas las podamos resolver independientemente de si viene o no viene UPM, y si se instalan o no se instalan los grandes emprendimientos, para los que hay muchas exoneraciones fiscales y resignación de parte del Estado para que se instalen. O sea, tampoco es que vienen gratis. Bueno, yo creo que ahí Raúl Sendí, que hace unos años resumía muy bien algunas de las críticas que se están haciendo. Claro, que desde el gobierno ahora es impensable escuchar un discurso de ese tipo, pero es el discurso de izquierda. Bien, más allá de lo político, más allá de lo económico, veíamos el eventual daño medioambiental. Y en ese sentido vamos a hablar con Fernanda de otro aspecto vinculado a una localidad entrañable como es San Gregorio de Polanco, ¿no? Sí, es un balneario o un pueblo de 3.500 personas que para el país serán pocas personas, pero para ellos es la vida. Sí. Se les Acá va la estamos vida viendo una imagen, es un balneario precioso, ¿ah? Sí. Muy pintoresco, ¿no? ¿Y qué pasaría con San Gregorio de Polanco? En este balneario que va realmente mucha gente del norte, o sea, en verano llega a haber 18.000 personas cuando son 3.500 durante el resto del año, y se calcula que puede llegar a generar en concepto de turismo entre 5 y 6 millones de dólares. Estas playas que estamos viendo tienen mucho que ver con ese turismo que llega allí, ¿no? Exacto, y lo que pasaría es que UPM necesita para funcionar un mayor caudal de agua en el Río Negro. Entonces, lo que necesita es subir la cota hasta el nivel del agua 1 metro más. Pero ese metro significaría que se inundaran 10.000 hectáreas de tierra fértil y toda la playa de San Gregorio del Polanco. O sea, básicamente supondría matar al balneario porque perdería la playa. Si aumentara 1 metro la cota del río, como se especula que pasaría en función de los requisitos de UPM con la instalación de su planta. Exacto, pero esto no es la primera vez que San Gregorio del Polanco teme que le suban la cota. Ellos ya tenían esta puja con UTE, que UTE también quería subir el nivel del agua porque entendían que con ese metro extra se generaría en 20 años 20 millones de dólares de energía eléctrica. La represa de Rincón del Bonete. Por la represa del Rincón del Bonete. Aquí vemos una nota de qué pasa del país. Que justamente que habla de los docentes que querrían subir el nivel del agua, pero con UTE habían dado marcha atrás, al final no se iba a hacer, pero ahora se les abre este nuevo frente, que es UPM, que es un actor tal vez es una pulseada más difícil aún porque por todas las concesiones que le está haciendo el gobierno, esta sería una más. Y hablando del gobierno, ¿qué dicen las autoridades a los polanqueños, como se les llama, ¿no? Sí, bueno, la última comunicación oficial que recibieron fue en febrero de este año en el Consejo de Ministros Abiertos. El presidente Tabaré Vázquez les dijo que durante mi gobierno no se subirá la cota a 81. Que no se va a subir. ¿Durante el gobierno? Durante su gobierno, que no le queda tanto y... ¿Qué pasa? El gobierno se comprometió por contrato, y lo podemos ver, a conseguirle a UPM el agua que necesite, ¿no? Y precisamente, ahí lo tenemos, a conceder u obtener la concesión de derechos de uso del agua para los procesos industriales asociados a la planta y a hacer que se establezca un caudal mínimo en el Río Negro, aguas abajo de la represa Gabriel Terra, que es la de Rincón del Bonete, ¿no? Así que ya sabes dónde veranear este año. ¿Y vos decís capaz que es el último? No seas mala, por favor. No. Ojalá que no, ¿no? Pero los vecinos siguen alerta. Vos estuviste hablando. Sí, estuve hablando con uno de ellos que es de los que está más metido en este tema, más movilizado. Ellos me dijeron que siguen, lo cito, defendiendo el territorio. Bien. Bueno, es uno de los signos de interrogación, de los tantos signos de interrogación de la mano con esta inversión de UPM para su segunda...